Perú es uno de los países que tiene una menor recaudación en relación al tamaño de nuestra economía. Y en general es porque hay un incumplimiento tributario muy alto. Para que tengan una idea, aproximadamente el 50% de lo que deberíamos recaudar por impuesto a la renta no se recauda. Y más o menos el 30% de lo que deberíamos recaudar por IGB, por el impuesto general a las ventas, no se llega a convertir en ingresos tributarios. La clase política y el Estado no han sido capaces de lograr que principalmente los empresarios y complementariamente las personas de altos ingresos aporten adecuadamente al erario para resolver los problemas más graves. En 1984, la presión tributaria peruana era de 16%. ¿Y esto qué significa? Que de cada 100 soles de riqueza en el Perú, que se mide en función del PBI, 16 soles eran apropiados por el Estado para poder dar todos los servicios públicos y las inversiones públicas que se requieren para el desarrollo. Tras la hiperinflación que ocurrió durante el primer gobierno de Alan García, la presión tributaria se desplomó y en julio de 1990 era de alrededor del 4% y en ese año no superó el 8%. El Perú ha tenido un largo recorrido en los últimos 30 años para poder recuperar la presión tributaria de 1984. Las políticas públicas que deben asegurar la igualdad o la igualdad de oportunidades, dependiendo de la filosofía con que se aborden los programas de desarrollo, obviamente requieren de recursos corrientes. No vamos a poder aumentar los salarios de los profesores rurales o el número de médicos en zonas en donde hay muy pocos, si es que no tenemos ingresos corrientes que sustenten esos gastos corrientes que son tan indispensables para asegurar un mínimo de servicios para todos por igual en el Perú. Y grandes déficits de infraestructura como el de los caminos rurales o el de determinados hospitales en muchas regiones no se van a poder subsanar si no tenemos más ingresos tributarios. Y por eso es que el Perú necesita una reforma tributaria. Para que entiendan la gravedad del problema, países de economías pequeñas en Centroamérica, como Honduras, tiene 22% de presión tributaria. El promedio de la región latinoamericana es alrededor de 25%. Nosotros con 16% estamos muy lejos de los países de ingreso medio en cuanto a recaudación tributaria. Sin ir muy lejos, en Europa, los países en donde hay mayor igualdad, la presión tributaria está alrededor de 40%. Y Francia tiene 49% de presión tributaria. Es decir, todos lo hacen mejor que nosotros en materia de recaudación tributaria. El exministro de Economía, Pedro Franque, planteó una reforma tributaria para lograr un aumento de 1.2 puntos porcentuales del PBI como ingresos tributarios. Eso equivalía a más o menos 12.000 millones de soles cada año en los próximos 5 años. ¿De qué se trataba esta reforma tributaria que impulsó el ministro Pedro Franque? Se trataba principalmente de reformar el impuesto a la renta para establecer una escala adicional para los peruanos que ganan más de 300.000 soles al año. Una reforma también para el esquema de alquileres, en donde las personas que alquilan por menos de 2.400 soles pasaban a no pagar impuesto a la renta. También era muy importante el cambio en el impuesto especial a la minería. Como todo el mundo está ocurriendo, por los precios internacionales que estaban por las nubes, se requería un ajuste en el impuesto especial a la minería de forma tal que aquellos que estaban teniendo márgenes operativos enormes puedan hacer una mayor contribución a la caja fiscal bajo la filosofía de que la rentabilidad de las empresas mineras en el Perú no provenía de que sean más productivas, sino de un escenario internacional temporal y que por lo tanto podría haber una contribución temporal. En todo el mundo se hizo, en el Perú no se aprobó la reforma tributaria del impuesto especial a la minería. Y de otro lado, el paquete incluía hacer funcionar todas las normas anti-evasión y anti-elusión que se aplican en todo el mundo y que en el Perú todavía no, y que se requerían leyes para poder hacerlas funcionar. Por ejemplo, ustedes saben que Netflix o Disney o HBO Max, ¿no es cierto?, dan un montón de servicios que se pagan en el Perú a través de tarjetas de créditos o comercio electrónico, pero no pagan IGB. En el mundo ya hay un acuerdo para que estos sistemas paguen 15% de IGB. Legalmente ya está establecido, pero faltaban normas con rango de ley que tenían que modificarse para poder hacerlo efectivo. Todos estos asuntos fueron bloqueados por el Congreso el año pasado cuando no le dieron las facultades que solicitó el ministro Pedro Franque. El Perú necesita urgentemente una reforma tributaria para poder resolver los problemas mínimos de la equidad. Hay un nuevo ministro de Economía, Kurt Bruneo, a quien saludo por la intención y por las propuestas iniciales que viene haciendo y que tiene en sus manos poder reencaminar la reforma tributaria. Las iniciativas legislativas vienen siendo trabajadas por los equipos de análisis tributario del MEF hace una década. Y por lo tanto hay una acumulación importante sobre todas estas propuestas que el exministro Pedro Franque no pudo conseguir que le dieran las facultades para legislar. Kurt Bruneo puede ahora
presentar las iniciativas legislativas sobre todas estas materias y negociar con el Congreso de poder sacar adelante por lo menos una parte sustantiva de la reforma tributaria. Lo mínimo que deberíamos lograr es tener todas las normas que permitan hacer cumplir los esquemas anti-ilusión y anti-evasión y por lo menos el impuesto general a la minería. Es lo mínimo que el Perú necesita para poder tener miles de millones de soles adicionales para poder resolver los graves problemas de la población del Perú. Hoy que la mayor parte de los problemas lo crea la clase política, hay una oportunidad para poder desentrampar este problema y poder contar con los recursos para resolver los problemas reales de la gente y olvidarnos un poco de los problemas que crean los políticos.